Guayanidad, con Rafael Marrón González. ¿En qué año se funda la provincia de Guayana y quién es su primer gobernador? La provincia de Guayana fue creada en 1593 por Antonio de Berrío como gobernación de Trinidad y Guayana, dependiente de Santa Fe en lo político y jurídico. Incluía en su territorio la isla de Trinidad y los territorios del sur del Orinoco en un área de límites imprecisos. Por Real Cédula de 1731, ejecutada en 1733, la provincia de Guayana pasó a depender en lo político y militar de la provincia de Nueva Andalucía y en lo jurídico de la Real Audiencia de Santo Domingo, separándose de la isla de Trinidad. Joaquín Moreno de Mendoza fue gobernador de Guayana en 1764. Inicia la transformación de la provincia, contándose en su gestión gubernativa importantes medidas e iniciativas tales como el traslado de la ciudad, exploraciones generales de la región, construcción de fuertes, organización de la defensa del río y de las fronteras con los portugueses, es decir, con Brasil, fomento de la ganadería y la agricultura. Bajo su gobierno, Santo Tomé de Guayana pasa a llamarse Angostura. Para el año 1766, Manuel Centurión fue el comandante de la provincia de Guayana, cargo que desempeñó hasta el 26 de octubre de 1776. En este periodo, Guayana se consolida como gobernación. ¿En qué año se funda la Comandancia General de Guayana? Por Real Cédula del 4 de julio de 1762, se crea la Comandancia General de Guayana, la cual separó de la provincia de Nueva Andalucía todo el extenso territorio de Guayana, cuyos límites eran todavía bastante imprecisos. Ocupada la región comprendida entre la ribera sur del río Orinoco y el delta, hasta el río Amazonas, al sur, al este las costas del Atlántico hasta las posesiones francesas y holandesas del río Esequibo. Dependía en lo jurídico y político del gobierno y la Real Audiencia de Santa Fe. El 22 de septiembre de 1762, la región del Alto Orinoco fue constituida en Comandancia General separada, con el nombre de Orinoco y Río Negro. El 1 de mayo de 1766, ambas fueron puestas bajo subordinación inmediata de la provincia de Venezuela y por lo tanto dentro de la jurisdicción de la Audiencia de Santo Domingo para los litigios comunes, quedando aún bajo la jurisdicción de Santa Fe en lo político y gubernativo. En 1766 el comandante general de Guayana quedó bajo el mando directo del gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela, con lo cual aquella aparecía bajo la jurisdicción de Santa Fe en lo jurídico y de Caracas en lo político y militar. El 5 de mayo de 1768, Guayana fue de nuevo elevada a la categoría de gobernación y las comandancias generales fueron eliminadas. ¿Quiénes fueron los gobernadores de Guayana como provincia separada? Primero, Guayana fue separada de Cumaná y su primer gobernador fue Joaquín Moreno de Mendoza, por decreto del 4 de julio de 1766. Segundo, Manuel Centurión, capitán de la Compañía de Astilleros de Caracas, La Guaira, fue nombrado por decreto del 1 de mayo de 1766. Fue el más progresista de los gobernadores. Su nombramiento estipula que la provincia dependiera de la gobernación de Caracas o Venezuela en lugar del virreinato de Santa Fe. Tercero, capitán Antonio Pereda, del 30 de abril de 1776. Cuarto, teniente coronel e ingeniero Miguel Marmión, del 18 de julio de 1784. Fue el primer defensor del territorio Esequibo. Quinto, coronel Luis Antonio Gil, nombrado el 16 de abril de 1790, pero tomó posesión el 22 de septiembre. Sexto, teniente coronel José Felipe Inciarte, designado el 29 de octubre de 1795. Una orden real fechada el 12 de julio de 1796 le fijaba en 5 años su periodo de gobierno. Séptimo, teniente coronel Miguel Ungaro, el 31 de octubre de 1809. Octavo, coronel graduado Matías Farreras,
22 de julio de 1811. Noveno capitán de navío Juan de la Puente. En 10º lugar y último gobernador, coronel Lorenzo Fitzgerald. 25 de julio de 1815. Fue el último gobernador de Guayana. Huyó de Angostura con Miguel de la Torre por el asedio patriota el 17 de julio de 1817. Hasta aquí nuestro micro de hoy. Y recuerden siempre, amigos guayaneses, que la octava estrella es un símbolo inmarcesible del aporte de Guayana a la independencia de Venezuela. Hasta entonces.